Bienvenidos a nuestra primera parte sobre lo que es el manual de la Iglesia en Camino. Ciertamente es un tema importante el ir caminando juntos en lo que es la sinodalidad. La palabra sínodo significa simplemente caminar juntos. Literalmente eso significa. Sin, que es una palabra griega que significa con, ¿verdad? Que caminar con, y sinodalidad pues va a significar eso, de ir acompañados. Y la iglesia como tal, pues sí, nos vamos acompañando unos a otros en el largo caminar de la vida. Y la llamada de Jesús fue a esa. Él trabajó con sus apóstoles caminando juntos. Él mismo fue abriendo camino y les fue enseñando a los discípulos las tareas que se iban a realizar para realizar el gran proyecto del reino. Así que nos ocupa ahora la introducción. Ciertamente está en este manual y estará lo que vamos a hablar durante esta presentación. Pues son apenas unas cuantas paginitas que tiene en la página 5 que se titula Introducción. ¿Qué decir entonces? Lo primero que llama la atención es que para caminar juntos necesitamos pues un guía. No podemos ir así solos, ¿verdad? Sin saber a dónde vamos. Aquí el Evangelio nos ha indicado que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Por lo tanto, hacer camino es vivir lo que Jesús enseña. La palabra camino en la Escritura pues va a significar eso, ir caminando detrás de alguien. Pero en el sentido real de la palabra significa imitar la vida del que va adelante. Por tanto, encontramos la palabra camino, pero los que han sido llamados para hacer camino, pues son discípulos que luego serán apóstoles. En ese sentido, pues la palabra iglesia o eclesía en griego, pues va a significar ciertamente eso, ¿verdad? El que la iglesia como tal significa los que son llamados. Los que son llamados. Hay una frase que dice Jesús que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero eso indica que Él llama a muchos, pero son pocos los que le responden. Pero nosotros nos sentimos incluidos en aquellos que vamos caminando junto al Señor. En este sentido, pues la iglesia en Guatemala como iglesia, Monseñor Gonzalo de Villa, pues ha inaugurado ya el sínodo. El sínodo tendrá la finalidad de convocar a todos los cristianos católicos para saber escucharlos, saber acompañarlos, saber hacer la misión, porque se trata como la sinodalidad de la iglesia, como lo plantean aquí en el manual, ¿verdad? Que va a significar una iglesia ministerial centrada en la palabra, una iglesia que está viviendo el Evangelio. Entonces todos aquellos que estamos en esta intencionalidad de seguir a Jesús, pues nos llamamos iglesia. Por principio decimos que todo bautizado pertenece a la iglesia. Todo bautizado. Ahora, cuando se plantea esto de que cómo nace la iglesia, pues hay opiniones diversas. Pero a plantearlo un poquito así desde el pensamiento teológico, pues ciertamente la iglesia es convocada por el Padre.
Las palabras de Jesús son bien claras. Dice Jesús, miren, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y fue la experiencia de Jesús que aquellos a los que Él llamó, es el Padre quien los ha convocado. Y llama la atención pues de que no es una cuestión en la vida nuestra ordinaria de que por casualidad estemos en este trabajo sinodal. Es el Señor quien ha inspirado en la Iglesia estas motivaciones profundas para caminar juntos. Por lo tanto, la Iglesia pues es convocada por el Padre. Entonces vamos un poquito hasta los orígenes, cuando Jesús llama a aquellos que van a compartir la vida con Él. Estos los llamamos discípulos primero, pero después ya en el ejercicio ministerial les llamamos apóstoles. Y entonces ya nos damos cuenta que el que se encargó de formar, ¿verdad?, de forjar en los discípulos el espíritu con el que ellos trabajaron después, fue la persona de Cristo. Tener, diríamos, el talante de Cristo se dio precisamente porque fueron seguidores de Jesús y Jesús los forjó, los hizo sólidos porque trabajaron con Él en la organización de comunidades en Galilea, y ahí aprendieron los discípulos lo que significaba trabajar en una comunidad. La situación histórica de Jesucristo enfrentarse en Galilea a una situación sociológica de pobreza, una situación en la que una etapa de posguerra habían dejado muy mal a los galileos, Jesús comienza a trabajar en aquellos lugares. Jesús había sido un trabajador, pues, al menos desde los 12 hasta los 30 años, sabemos que se dedicó al trabajo, y concretamente en una ciudad pues cercana a Séforis, en la que él trabajó en el trabajo de construcción junto con San José. Iban, venían a Séforis más o menos entre 8 o 10 kilómetros de ida y de vuelta, era largo el trayecto, pero así vivió Jesús trabajando. Cuando Él comienza su ministerio con estas comunidades, Él va a enseñar precisamente eso, lo que Él ha vivido. Va a enseñar a trabajar, va a organizar a las gentes en todos los aspectos, y naturalmente el espíritu que va a hacer posible que esto se realice es el espíritu del reino de Dios. Por tanto, no estamos hablando de un espiritualismo desencarnado, sino de una vivencia de Jesús que enseñó al discípulo a trabajar con la gente, a vivir el reino. Bueno, de esto hablaremos más adelante en la presentación de Jesucristo, cómo lo iba haciendo y cómo lo hicieron los apóstoles. Por eso Jesús de Nazaret es el gran formador, el gran maestro. Y en ese sentido, entonces, la iglesia es formada por Jesucristo. Ahora bien, la iglesia es impulsada por el Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso los que están oyendo, algunos difieren de esto y me van a decir, es que la iglesia nació en Pentecostés. Pues está bien, pues no hay ningún problema. Pero para efectos de pensamiento y saber que la iglesia nace convocada por el Padre, conformada por el Hijo, impulsada por el Espíritu Santo, es el misterio de la Santísima Trinidad quien interviene en la historia, en el mundo. Una vez que ya nos damos cuenta de esta realidad, encontramos que lo último, ¿verdad?, que hemos celebrado, Pentecostés, se ve entonces que el Espíritu de Cristo resucitado es el Espíritu que llevan los apóstoles. Por esa razón, el que actúa en la persona de los apóstoles es Cristo.
y el que impulsa la misión, el don del Espíritu Santo. Y el Padre Dios, que es el que convoca, sigue llamando. Por eso en nuestras actividades pastorales siempre nuestra súplica, nuestra plegaria al Señor va dirigida al Padre mediante el Hijo Jesucristo y la acción del Espíritu Santo. Es el misterio de la Santísima Trinidad el que nos ocupa precisamente en los trabajos de realización pastoral. En el Antiguo Testamento pues no se utiliza el término eclesía porque ese término es griego, es un término hebreo, kahal, que en el Antiguo Testamento es la convocación de Dios para todo el pueblo de Dios. Esto de eclesía, pues la convocación será la convocación del Espíritu Santo para hacer de todos un cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, sabemos que la convocación que pues uno lo ve en forma humana, ¿verdad? Porque uno lo ve en la parroquia y dice, pues es el párroco el que está invitando a estas reuniones para la formación pastoral siguiendo el manual La Iglesia en Camino. Pero en realidad, en última instancia, es Dios quien convoca. Es Cristo quien forma la vida y es el Espíritu Santo el que impulsa. Por eso estamos en ese misterio trinitario. Quien quiera descubrir este misterio, haga este trabajo, porque es la oportunidad que Dios le brinda a lo largo de estos años. Ya después usted evaluará, le hizo bien, le hizo mal, el reflexionar sobre esta temática, pero ya la hizo. Lo peor que puede suceder es que diga al final, qué lástima, tuve la oportunidad y no lo hice. Pues bien, estamos con un manual que tiene que ver con la presentación que se hizo anteriormente sobre el Evangelio según San Lucas, con los Hechos de los Apóstoles. Ciertamente va a haber mucha redundancia en estos temas porque es la misma acción, es Cristo quien se hace presente en su iglesia por la acción del Espíritu Santo. Entonces, en el Evangelio según San Lucas, pues se dan unos momentos de la conformación de la iglesia. Así que en Hechos de los Apóstoles se dará también este mismo proceso. Por eso es que hablamos de paralelismos, es decir, la vida de Cristo en el Evangelio según San Lucas se reproduce en los Hechos de los Apóstoles, solo que ya con la iglesia. Entonces lo que vivió Jesús de Nazaret en los primeros capítulos redunda ahora en el paralelismo que ha sido manifestado en Hechos de los Apóstoles. Así que cuando nos acercamos al texto de San Lucas, al final nos damos cuenta de una realidad. Jesucristo, el Cristo de la historia que trabajó con los discípulos, veía él que la situación pastoral que él llevaba adelante en esos proyectos del reino de Dios, pues iban a quedar truncados si no había quien los llevara adelante. El límite físico, el límite material que Jesús tuvo fue su muerte. Pero Jesucristo nuestro Señor, en la noche en que iba a padecer, dice, entonces Él instituyó el misterio de la Sagrada Eucaristía. Y por eso las palabras son muy concretas. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y habla de futuro, que será entregado. Y luego ese cuerpo entregado, y luego vamos a lo segundo, tomen todos del cáliz, porque es el cáliz de mi sangre, sangre que será derramada. Todo esto está en futuro. Sucedió esto el Viernes Santo.
Él bajó al sepulcro, pero este cuerpo, habiendo sido entregado a los discípulos, resucitó el tercer día. Por eso el misterio pascual es importantísimo en este caso, porque es el paso de la historicidad de Cristo a la sacramentalidad, en la que el discípulo pues va a tener dentro de sí a la persona de Cristo por el sacramento eucarístico. De tal manera que será la resurrección gloriosa la que va a cerrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección, porque lo que comenzó el Jueves Santo lo cierra con los discípulos de Emaús, cuando ellos le invitan a cenar, bendice el pan y lo descubren al partir el pan. Allí dice el texto de Lucas que ellos, los discípulos, se dieron cuenta de que era Jesús con quien habían hablado a lo largo del camino y regresaron felices para comunicarle a la comunidad de Jerusalén de que habían tenido en su casa al Señor. Y los discípulos de Jerusalén les dijeron, también ha estado con nosotros. Y comienza pues la novedad de que Cristo vive en sus vidas mediante la acción del Espíritu Santo. Por esa razón hablamos del Cristo glorificado que vive en la comunidad de discípulos. Él lo había anunciado de diferentes formas en el Evangelio según San Juan. Dice, si el que escuche mi palabra, mi Padre lo amará. Y vendremos los dos y haremos nuestra morada en él. O sea, él ya lo había anunciado, de que estaría con el discípulo dentro de su vida. Y esa es la certeza que tienen los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles, para tomar conciencia de que las acciones que van realizando las realizan porque Cristo vive en ellos. Y luego vendrá San Pablo, quien nos dejará esa frase preciosa, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ese tema pues de la actualización de la presencia del resucitado es muy importante para la Iglesia. Vivimos los cristianos porque Cristo vive en nuestras vidas y continuamos el trabajo de la evangelización por el impulso que nos da el Divino Espíritu. De ahí que Hechos de los Apóstoles sea, el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que impulsa. Y como se dice hasta el día de hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la memoria de la Iglesia. Es el don del Espíritu el que hace posible que nosotros sigamos. Por tanto, vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles ya la concreción del trabajo que Jesús realizó. Jesús realizó los trabajos, generalmente se dice que fue en Galilea, donde las comunidades florecieron. Este mismo esquema de trabajo en Galilea será el esquema que trasladan los apóstoles en las comunidades cristianas. Entonces ya allí tendrá que ver el tema de la venida del Espíritu Santo, que se derrama en una comunidad. La primera, naturalmente, son los apóstoles. Pero ahí nos dirá que en aquella comunidad que oraba por la venida del Espíritu Santo, estaba la Madre del Señor. Por eso esta comunidad está conformada por el grupo apostólico y también por la Santísima Madre que está acompañando a la Iglesia. Pero ya ahí hay un paralelismo. Al comienzo del Evangelio según San Lucas se dice que la primera experta en recibir el don del Espíritu fue ella. En Lucas 1, 26 al 38 está el tema de la encarnación y nos dirá el texto que el ángel entró y le dice: alégrate llena de gracia, el Señor es contigo.
Cuando ella pregunta cómo se ha de realizar aquello, le dirá el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Se habla de la venida del Espíritu para la unción de la maternidad divina, de la maternidad en María. Por eso ella es la primera experta en el Espíritu, y que ya la iglesia naciente pues también está acompañada por María, porque lo que Dios hizo en pequeño en María lo hace en grande en los Hechos de los Apóstoles con esa gran comunidad. La experta en el Espíritu acompaña a la iglesia naciente para recibir el don del Espíritu. Es más, en esa comunidad dice que habían 120 personas orando, pidiendo la efusión del Divino Espíritu. ¿Qué nos deja ya esto? Que nosotros, habiendo celebrado Pentecostés, el misterio de la Santísima Trinidad, y ahora el Corpus Christi, pues estamos ya en ese ambiente, pidiéndole al Señor la efusión del Espíritu Santo para nuestro sínodo arquidiocesano. Así que a orar, pues, porque de eso se trata, de una comunidad que es consciente de la necesidad de reactualizar la pastoral, y esto lo haremos pues mediante el sínodo. Hechos de los Apóstoles nos presentará también todo aquello que fue la persecución de la iglesia. Y también nosotros hacemos memoria de todos aquellos que han sido perseguidos por la causa de Cristo. Y tenemos pues un buen número de gente que dio la vida por la causa del Evangelio. Ahora son beatos, y tenemos varios beatos en Guatemala. ¿Por qué? Porque ellos fueron fieles al Evangelio. Como decían los primeros cristianos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, y así es. Ahora nosotros estamos cosechando lo que aquellos mártires sembraron con su sangre. Y luego la iglesia será pues guiada, impulsada por el Espíritu, que se abre a todos los pueblos. Entonces el sínodo, ¿qué va a hacer? El sínodo pues buscará llegar a espacios de los cuales no se llegaba. Por eso hablamos de áreas marginales o gente marginada, y que ya en una primera preparación que hicimos el año anterior, pues vivimos en esa búsqueda de esos espacios, y que ahora en el sínodo pues se tomará en cuenta. Así que ahora luego, cuando ya abramos el libro, que ustedes tendrán en mano, y si no pues pídanlo en su parroquia, conformen comunidades para ir trabajando esto. Pues la catequesis de este libro tiene una primera parte de los números del 1 al 13 en sus 13 temas, en el que se titula La Iglesia que Dios quiere que seamos. Entonces, mediante la lectura y meditación de la palabra, acentuando la fracción del pan, presencia del resucitado, surge la comunidad cristiana. Y luego la asamblea comunidad de comunidades. En la segunda parte, los temas 14 al 20, lo esencial de ser iglesia. Recordando pues lo que dijo San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, en el numeral 14, que él explicaba que la naturaleza de la iglesia es que la iglesia sea evangelizada y evangelizadora. Esa es su naturaleza. Para eso la fundó Jesucristo, y para eso le envió el don del Espíritu. Conclusión: la iglesia está al servicio del reino de Dios. Por eso nuestro trabajo en pastoral pues ya va dando esos pasos en la sinodalidad, y luego pues ya en nuestra próxima presentación trataremos el tema primero. Gracias por su atención.